queridos amigos de temas de psicología. Hoy tendremos una interesante conversación con el maestro Carlos Hernández, psicólogo clínico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe, Fundecid. En esta entrevista vamos a estar conociendo más sobre la vida del maestro Carlos Hernández, sobre sus desarrollos, su trayectoria. De manera que, bienvenido, maestro Carlos Hernández. Gracias, Mariana. Un Aquí estamos. placer tenerlos con nosotros hoy. Maestro Hernández, en este día nos gustaría conocer cómo surgió en usted la inquietud de las ciencias de las humanidades, en este caso de la psicología, al punto o grado de llevarla a elegirla como carrera universitaria. Sí, mira. Lo primero es que no fue un solo acontecimiento. Cuando yo decidí estudiar psicología, fue producto de tres acontecimientos que me impactaron a nivel profesional y a nivel personal. El primero fue que cuando yo me inscribí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en aquel tiempo se hacía el colegio universitario, llegó a mis manos un libro que se titula El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, escrito por Federico Engels, para allá, a final del siglo XIX. Cuando yo leí ese libro, y leí parte de ese libro, me impactó. Ahí me di cuenta de que cómo el hombre se transforma a través del contacto con el trabajo y con la naturaleza. Y esa condición propia del hombre. El segundo acontecimiento fue más atrás. Fue escuchar un programa de televisión que se titulaba Orientación Médico-Psiquiátrica, que lo dirigía un psiquiatra muy conocido en aquella época, que era el doctor Valle Acosta. En ese tiempo hablamos que yo era un joven de unos 16 años, yo trabajaba en ese tiempo en un canal de televisión. Esa es otra historia. Y escuchar ese programa me llamó la atención los temas de la conducta humana. Y hubo otro acontecimiento también mucho más atrás en términos históricos, que fue mi vocación de servicio. Yo me integré muy joven, a los 14 años, 13 años, en todas las actividades de mi comunidad. Llegué a los 15 años, dirigí un club y participaba activamente en todas las actividades comunitarias. Esos tres acontecimientos fueron lo que un día me dijo a mí que inicialmente iba a estudiar medicina para ser psiquiatra. Eso es lo que yo iba a hacer. Yo me inscribí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para estudiar medicina. Y cuando estaba ya en el colegio universitario, que eso es lo que llamamos aquí la primera formación en la universidad, ahí fue que decidí, no, ya yo. Mi vocación es psicología. Y dejé todo, dejé todo en ese momento y me dediqué, trabajaba, me dediqué solamente a eso, a prepararme como psicólogo. Y así fue que inició en mí esa vocación y ese interés hacia la conducta humana, al estudio de la conducta humana. Interesante conocer esa parte de su vida, maestro Sí. Carlos. Más sabiendo que esta carrera aún hoy, que no hace tantísimo, pero bueno, tiene un público más inclinado, si nos fuéramos a la parte del género, de su elección, al femenino. Sí. La Antes participación no era del así, varón, antes no era así. no sé, Antes no interesante. era mayoritariamente femenina, pero hay No, un para ese cambio tiempo, global, un para la cambio. mujer era muy limitada la participación a Sí, nivel de la habíamos universidad. una parte, Había, éramos, diríamos, casi la mitad femenina, pero había un poco más masculino. excelente. Muy interesante dato, de verdad que qué bueno que no se equivocó porque esos aportes que usted ha traído a la ciencia de la psicología Sí, al haber tomado esta decisión
de seguir desarrollándose en esta área, incluso ahora que está cursando un doctorado en ciencias de la Sí, psicología, es otra parte que entendemos que va a utilizar para seguir devolviendo a la sociedad estos conocimientos ya a un nivel más superior. De sí. verdad que muchísimas gracias y le felicitamos por ese crecimiento que ha podido tener usted como persona y también como aporte a esta ciencia. En lo que compete, maestro Hernández, a lo que son las fortalezas y las debilidades de lo que es el sistema o el proceso de enseñanza de la psicología en la República Dominicana. ¿Qué opiniones tendría Hernández al respecto? Mira, para poder hablar de eso tenemos que entender un detalle. Primero, la psicología dominicana hay que entenderlo en términos históricos. Hemos tenido tres etapas. Brevemente, la primera etapa fue la etapa de surgimiento, que fue una etapa brillante, eh, que duró hasta el año 1982 aproximadamente. Es la mejor etapa de la psicología. La segunda etapa era la etapa de lo que hemos llamado la década perdida, 10 años que se perdieron en la psicología, fruto de las grandes crisis económicas, hablamos del año 1984 hasta el año 95. Y ahora estamos en una etapa, que es la etapa que llamamos la etapa de la proliferación, donde tenemos la cantidad, según el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hasta la última estadística nos dice que tenemos 56.069 estudiantes de psicología. Eso Es un dato de los 100, extraordinario. cerca de 100 que teníamos en el año 1967, a la fecha ahora tenemos un dato de mucho peso. Y la carrera de psicología es la primera carrera universitaria, según los datos del Ministerio de Educación Superior. Eso nos genera grandes preocupaciones. Hay grandes debilidades que tenemos que manejar y la primera de esas debilidades tiene que ver con la formación. Yo a veces le explico a mis estudiantes lo que significa tener esta cantidad. Y hay muchos ejemplos que pongo, pero lo más importante es que tenemos que tener claro que nuestro país no estaba, la psicología dominicana, nuestro país, no estaba preparado para ese crecimiento de la población estudiantil. Correcto. Entonces eso significa en las diferentes universidades la contratación de profesores, que no solamente es aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino que se presenta en todas las universidades privadas y sobre todo para los sectores que tienen menos recursos económicos. Es que tenemos universidades que han duplicado la cantidad de estudiantes. Y eso significa duplicar la cantidad de De profesores, profesores, claro. buscar personal que pueda dar docencia, que no es que buscamos un psicólogo y ya puede dar clase. Y eso nos preocupa mucho y debe preocupar a todos los que tenemos responsabilidad en la psicología, porque eso nos afecta en la calidad de la De la enseñanza. enseñanza. Esa proliferación, ese aumento geométrico, vamos a decir así, que tenemos de la carrera de psicología es un gran reto. Tenemos también otras debilidades muy serias que tienen que ver con los programas de maestría, que se expresan que no tienen las condiciones para poder esos profesionales de maestría y también de grado poder tener práctica en su carrera. Solamente pocas universidades, podríamos contar así de memoria, tenemos la Universidad UNIBE, la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre Maestra, que conozco que tienen cámara de YESEL. La cámara de YESEL le permite a los estudiantes poder practicar cómo hacer una buena entrevista, cómo se maneja terapéuticamente el paciente. Las mismas pasantías tienen La serias pasantía. dificultades, porque no es simplemente que el estudiante se vaya a un centro, sino la supervisión de lo que está haciendo, si lo está haciendo Correcto. bien. En fin, y diríamos que la mayor debilidad que la ha planteado el profesor Enerio Rodríguez Aria es la pobreza en la enseñanza de la metodología de la investigación. Correcto. Él la ha calificado como la piedra angular de la formación de los psicólogos.
Un psicólogo que no domina metodología en la investigación y no conoce de estadística es prácticamente un analfabeto en la profesión. Porque eso le permite poder interpretar los avances de la ciencia, poder interpretar las investigaciones que se realizan. En mi caso particular, yo estoy finalizando mi doctorado en psicología y he descubierto algo que para mí era algo que lo escuchaba, pero no le daba esa valoración, que es que la nueva corriente de psicología a nivel internacional gira sobre lo que conocemos como práctica psicológica basada en la evidencia. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros utilizar la evidencia, mejor evidencia disponible, dentro de un contexto cultural propio. Exactamente. Y poder valorar los diferentes estudios que confirman si esa intervención que hacemos, no solamente en clínica, sino también en los diferentes ámbitos de la práctica, nos dice si esa intervención está sustentada en la investigación. Si se ha demostrado que esa estrategia terapéutica que utilizamos, la que tú utilizas, porque también tú eres psicólogo, igual que yo, no funciona. Y si funciona en este contexto, en este contexto caribeño, dominicano, y a veces ibaeño, y a veces sureño, y en fin, si funciona. Pero ¿cómo saber eso? Con la investigación. La medicina se nos fue adelante, y por eso la medicina tiene ese gran respeto. Yo creo que eso en resumen, porque hay otras debilidades que tenemos, pero lo más importante en los desafíos que tenemos nosotros actualmente es lograr que la psicología mantenga el prestigio que ha tomado. Así como tenemos una gran cantidad de estudiantes, tenemos una gran cantidad de personas que demandan los servicios de psicología. No solamente en las escuelas públicas, sino también en la consulta privada. Tenemos el mejor momento y tenemos que las diferentes instituciones que tienen que ver con la psicología, hablamos del Ministerio de Educación Superior, el Colegio Dominicano de Psicólogos, las universidades, tienen que integrarse en una discusión para promover la mejor formación posible de los psicólogos dominicanos. Correcto, estamos totalmente de acuerdo con esta aseveración, maestro, de verdad que sí. Muchísimas gracias. De esta manera ya no nos queda más tiempo. Hemos llegado a la conclusión de esta conversación con el maestro Carlos Hernández. Los invitamos a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, @undecip, en lo que corresponde a Instagram, por YouTube, temas en psicología, para que puedan seguir beneficiándose de las informaciones y de estas entrevistas y conversaciones que tendremos con los psicólogos de República Dominicana por el momento, y más adelante quizás nos podamos descender más allá. Muchas gracias, amigos, y hasta una próxima entrega.